Hola, buenos días. Como teníamos previsto, vamos a realizar la sesión de repaso de inglés de nivel 1 de la segunda evaluación. Bien, si recordáis, en la segunda evaluación tuvimos tres temas importantes, tres temas principales. El primero de ellos trataba sobre el adjetivo calificativo, el segundo sobre el adverbio y el tercero sobre los tiempos verbales. Bien. ¿Qué me interesa? ¿Qué es lo que considero más importante de esta evaluación? Pues en referencia al adjetivo calificativo, saber formar comparativos de superioridad y superlativos, ¿de acuerdo? Teníamos que añadir la terminación ER a los adjetivos cortos para formar el superlativo, para formar el comparativo, y el artículo de y la terminación ST para formar el superlativo. Para los adjetivos largos teníamos more y the most para el superlativo. Bien, los adverbios. Los adverbios se forman añadiendo la terminación LY al adjetivo correspondiente. Hay una serie de adverbios irregulares o que forman o que tienen cierta peculiaridad para formar el adverbio a partir del adjetivo, y esto es lo que vamos a tener que repasar un poquillo. También en referencia a los adverbios, saber cómo se colocan, cuáles colocamos en posición inicial al principio de una oración, como por ejemplo fortunately, in fact, really, surely, possibly, maybe, perhaps o unlikely. ¿Cuáles coloco en posición intermedia? Posición intermedia podrían ir podría haber tres posibilidades. La primera, delante de un verbo en presente o pasado simple, después de las formas del verbo to be, como por ejemplo, that story is certainly very exciting, o después del verbo auxiliar o modal cuando el tiempo verbal es compuesto. Por ejemplo, I don't really like fish. I can never remember his name. Por último, posición final. En este caso, la oración toma la estructura siguiente: sujeto más verbo, más complemento directo, si lo hay, más adverbio. Existen también varias posibilidades. El verbo irá detrás del verbo cuando no haya complemento directo. They talked quietly. El adverbio irá detrás del complemento directo cuando éste exista. He opened the door slowly. A veces tendremos más de un adverbio o locución adverbial en posición final, y en ese caso el orden de colocación más habituales será el que sigue: adverbio de modo, adverbio de lugar y adverbio de tiempo. Por ejemplo, Manchester United played well at York yesterday. O el sería de modo, at York el adverbio de lugar y yesterday el adverbio de tiempo. A menudo se pone una locución adverbial corta, como por ejemplo a lot, delante de una locución más larga. Ben danced a lot with that tall girl. Un adverbio de frecuencia en posición final se coloca por lo general después de un adverbio o una locución adverbial de lugar. Por ejemplo, I go to the café at the weekend usually. Cuando los adverbios de frase se colocan al final de la oración, suelen ir precedidos por una coma. I'll see you later, perhaps. Bien. Me interesa mucho que hagáis los ejercicios del cuadernillo rojo correspondiente a la segunda evaluación, ¿vale? Sobre todo aquellos que se refieren a adverbios, formación de adverbios, colocación. También, sobre todo, si el vocabulario que aparece en estos ejercicios, conocerlo, porque es el vocabulario que yo voy a poner en los exámenes, no me voy a salir mucho de ahí. Entonces, si conozco ese vocabulario, puedo realizar perfectamente el examen. Tiempos verbales, como presente simple, ¿vale? Como hago el presente simple en afirmativo, como lo hago en negativo, que ya sabéis que es con
el auxiliar don't para todas las personas, menos para la tercera persona del singular, que utilizo doesn't. Como hago preguntas, que sabéis que es anteponiendo el sujeto, el auxiliar do o does para la tercera persona del singular. ¿Vale? Y sabiendo eso, por ejemplo, tenéis el ejercicio 10, que sería choose the correct subject. Tengo que fijarme en función de qué auxiliar esté utilizando el sujeto que va. Por ejemplo, en el primero dice, how much does the ticket o the tickets cost? Como yo sé que does es para la tercera persona del singular, no va a ser the tickets, que es plural, sería the ticket. El siguiente, where do your daughter or your children live? Do no puede ser con tercera persona del singular, entonces your daughter no sería el sujeto, sería your children, que significa tus hijos, como sabéis, y que es plural. Echarle un vistacillo también al futuro con will y al futuro con going to. Pasado simple y continuo. Presente perfecto y pasado perfecto. También os recomiendo que hagáis todos los ejercicios de autoevaluación al final de cada tema. Y bueno, recordaros, como os recordé como os dije la semana pasada, que el examen tendrá un texto con una serie de preguntas tipo test, también ejercicios de vocabulario y de test, sobre todo de rellenar huecos y demás, siempre con palabras que os daré yo. Así que bueno, me despido hasta el próximo lunes, que haré el repaso de la tercera evaluación.